Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestro canal La Antorcha Profética. Una vez más, bienvenidos a este canal donde estamos denunciando la apostasía, denunciando, como será en este caso, los planes del nuevo orden mundial. Y en especial vamos a compartir con ustedes lo que ha sido las conferencias proféticas que dimos allá en Madrid. El título lo tienen aquí: 2020, Nuevo Orden Mundial, decidido en Madrid, en la Cumbre del Cambio Climático Madrid 2019. Entonces esperamos que podamos ser advertidos, instruidos, edificados y iluminados para poder afrontar los eventos que ya se cierran. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre que estás en lo alto, gracias por esta oportunidad de compartir con mis hermanos, los que están aquí, esta verdad, esta profecía, este estudio. Sé tú con ellos, sé tú con mi persona y que todos podamos ser edificados y advertidos para que tú puedas, con tu poder, prepararnos para estos eventos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a estudiar el tema de hoy, como ya lo decimos aquí, pero antes de comenzar, vamos a ir directamente a la lámina que tenemos allí en pantalla para que veamos nuevamente el tema. Como dice allí, la agenda mundial para el 2020 y el 2030. Eventos finales. Bueno, ahí lo que podemos entonces conocer es la noticia. Primeramente vamos a ver las noticias que precedieron esta cumbre del cambio climático. Dice por qué 2030 es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global. Esto es de la BBC Mundo. Y tenemos allí del 8 de octubre del 2018 dijeron los extinción. Esta es la noticia, ¿no? Esta es según los cálculos. La extinción total de los arrecifes de coral. 10 millones de personas más expuestas a inundaciones. Cada vez menos zonas aptas para el cultivo de cereales. Es todo lo que ellos esperan, es toda la alarma. Y ustedes van a ver aquí la alarma mediática. Dicen ellos, una diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, porque cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global. Aquí comenzamos a ver entonces las palabras que usan. Urgente. El tiempo para actuar se nos está acabando, se asegura en el último informe de la IPCC, es decir, el Instituto del Panel del Cambio Climático de la ONU. Y dicen, el tiempo para actuar se nos está acabando, es lo que ellos dicen. Hay un último llamado para salvar la tierra, mis hermanos. Esto parece que fueran evangélicos, adventistas predicando su evangelio. ¿Y qué se pregunta? ¿Es demasiado tarde? Los científicos entonces dicen que no, que todavía hay oportunidad, pero ello requiere cambios urgentes y de gran escala, dice, por parte de gobiernos e individuos. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo deben hacerse estos cambios? Para ya, para el próximo año, para que tengamos, como dicen allí, una disminución del 45% de la emisión de dióxido de carbono para el 2030. Ahora, ¿qué más dice la noticia? CNN, el planeta solo tiene hasta 2030 para detener un cambio climático catastrófico. ¿Advierten quién? Los expertos. ¿Qué más nos dicen los expertos? La ONU en el país. La ONU pide cambios sin precedentes para evitar la catástrofe medioambiental del planeta. Noten los titulares, el alarmismo que están creando en las personas. Científicos, RT, Russia Today. Científicos, a la humanidad le quedan 12 años para prevenir una catástrofe global, dicen ellos aquí. Los científicos indican que es posible evitarlo, pero para ello se necesitan tomar medidas sin precedentes. ¿Cómo? Repita. Medidas sin precedentes. ¿Hacia dónde estarán apuntando estas personas? El comercio de Perú dice, el año 2030 es la fecha límite para salvar a la Tierra de una catástrofe global. Y esto no es el titular de una película de Armagedón, una película de Hollywood, no. Son los titulares de los periódicos manejando la opinión pública para exacerbar los ánimos de modo tal que las personas entonces se vean urgidas a que sus gobiernos tomen entonces decisiones.
Y eso es ahí donde está el problema, mis hermanos. Algo más, una noticia más. Esta ya es directamente de la noticia española RTV. Dice, y este es el presidente de España, Sánchez, pide pasar a la acción en la lucha contra el cambio climático. Y dice, solo los fanáticos niegan la evidencia. Así que, si usted y yo no nos plegamos al plan del cambio climático, somos fanáticos. Pero ¿cuál es el plan del cambio climático? Eso es lo que vamos a ver entonces, la propuesta de los políticos. Aquí tenemos, por ejemplo, el príncipe Carlos, futuro cabeza de la Iglesia de Inglaterra, elogia a Sir Henry Newman y propone que la sensación de que el fin de 2020 es una oportunidad límite en términos de cambio climático es cada vez más clara. Es decir, dice que el mundo no puede ser sanado en unos pocos años, pero podría estar fatalmente herido en 2020. Así que ellos están colocando 2020, mis hermanos. ¿Y saben cuánto queda para 2020? 11 días. Así que esa es la propuesta, la agenda de ellos. Dice, los 18 meses próximos decidirán nuestra habilidad para mantener el cambio climático en niveles que permitan la sobrevivencia, dice el príncipe Carlos. Dice también, ya lo hemos leído lo que dice la IPCC, el Instituto del Panel del Cambio Climático. Ahora, ante todas estas propuestas de los científicos, los medios de comunicación, los políticos, ¿qué dice el Papa? ¿Qué dice Francisco? ¿Cuál es la propuesta de Francisco para poder frenar este problema del cambio climático? Bueno, ahí lo tenemos en la pantalla. En la cumbre COP25, que fue la cumbre de Madrid, que iba a ser inicialmente en Chile, pero se celebró ahora en Madrid por los problemas que han habido en Chile, el Monseñor Espreafico, que es el representante aquí de la Iglesia Católica, miren lo que propuso como solución ante la COP. Implementar más el Laudato Si. Esta es la solución papal. La solución del Papa ante todos estos problemas es el Laudato Si. ¿Y qué es el Laudato Si? Si usted no lo ha escuchado antes, si usted no lo ha leído antes, ahora lo va a saber, hermanos. Hemos aquí hecho un breve resumen de los 4 puntos terribles que propone el Laudato Si como solución, entre comillas, del cambio climático, pero que te va a afectar a ti, a mí y a todos nosotros. Primera cosa que propone, en el párrafo 175, advierte que hay que tomar decisiones drásticas, que no se puede cumplir el objetivo, que el sistema de gobernanza actual, usted lo está viendo en pantalla, es de épocas pasadas y que se hace indispensable en instituciones internacionales más que fuertes, dice él aquí, y eficazmente organizadas. ¿Cómo es eso? Instituciones internacionales más fuertes. ¿Cómo más fuertes de qué? Dice, dotadas de poder para sancionar. Y a la final dice, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. ¿Sí? ¿Le escuchó bien? Le hago un zoom para que usted vea lo que dice. Sí, ahí dice, mire, lo dice tal cual. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Esa es la propuesta del Laudato Si. La solución, colocar una autoridad política mundial que coloque sanciones a los que no obedezcan. ¿Y qué es lo que hay que obedecer, Francisco? Vamos a ver qué más dice el Laudato Si. En el párrafo 237 propone como solución el domingo. Ahí lo tienen en la pantalla. El domingo, que según ellos es el sábado judío, que viene la ley de descanso semanal, imponía abstenerse del trabajo en el 7º día. Y luego dice, así el día de descanso, ahí lo tienen al final, así el día de descanso cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva, aquí está la conexión, nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Ahí lo tienen. La naturaleza y los pobres. Como el domingo es el día para cuidar la naturaleza. Ya tenemos 2 propuestas. Autoridad única mundial y ahora el domingo. ¿Qué más? En el párrafo 239 encontramos la tercera propuesta terrible. Hay muchas más, pero las que nos afectan a nosotros son estas. Dice, para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno, según él, una marca propiamente trinitaria. Así es. San Buenaventura llegó a decir que el ser humano, antes del pecado, podía descubrir cómo cada criatura, y cita él, testifica que Dios es trino.
El reflejo de la Trinidad se podía reconocer en la naturaleza cuando ni en ese libro era oscuro para el hombre, ni el ojo del hombre se había enturbiado. El santo franciscano nos enseña que toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria, tan real que podía ser espontáneamente contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada, oscura y frágil. Así nos indica el desafío de tratar, y atención a la propuesta, tratar de leer la realidad en clave trinitaria. Y esto no es una explicación de música, sino una ideología que está intentando establecer. Se necesita tener la Trinidad en la cabeza para poder entender la realidad. ¿Cuál realidad? La del cambio climático. ¿Cuál realidad? De la solución de una autoridad única mundial. ¿Y cuál otra realidad? Del domingo, como el día para cuidar la creación. No parece hasta lógico. Pero fíjense, ahora la tercera propuesta es la Trinidad. Y la cuarta y última propuesta terrible de esta Laudato Si está en el 241, como lo pueden ver ahí en pantalla, y es María, la madre que cuidó a Jesús. Ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo, arrasadas por el poder humano. Ella vive con Jesús completamente transfigurada y todas. Es la mujer vestida de sol, dice, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Elevada al cielo, dice, es madre y reina de todo lo creado. Esto me causa risa porque es exactamente la doctrina que tenían en la época de Elías acerca de Semiramis, acerca de Astarte, y era que ella era la reina del cielo y la madre de la creación, y era a su vez también toda la tierra, la famosa madre tierra, que para los bolivianos es la Pachamama. Bueno, al final nos dice, debemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios. Entonces, 4 puntos, mis hermanos, 4 puntos de Laudato Si. Autoridad única mundial, la doctrina trinitaria, la doctrina trinitaria y la adoración o veneración de María. ¿Qué más? Esto, el Laudato Si, fue lanzado, la propuesta que fue lanzada en 2015. Ahora, este mismo año creo que fue, sí, en septiembre de este mismo año, para complementar el Laudato Si, el Papa Francisco, como tienen allí, lanza un nuevo pacto educativo para el cuidado de la creación. Sí, señor, dice allí, el Papa lanza un evento mundial el 14 de mayo de 2020 que tendrá como tema reconstruir el pacto educativo global para dar forma al futuro de la humanidad, formando individuos maduros que puedan, superar la división y cuidar nuestra casa común. 2 puntos clave. Superar la división. Tantas sectas, tantas religiones que nos tienen divididos. Hay que unirnos. Pero unirnos en torno a una única autoridad mundial. Esa única autoridad que va a establecer y va a imponer como el único día de descanso el domingo, y como único Dios la Trinidad, y como única intercesora y corredentora María. ¿Casualidad? No es casualidad. Ahora, noten esto, lo que es la propuesta de Francisco, el Pacto Educativo Global. Primero, ¿quién lo dice? Un jesuita. Y el punto fuerte de los jesuitas es la educación. Ellos han pervertido y se han aprovechado del famoso versículo que dice en Proverbios: instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y los jesuitas transformaron ese versículo y lo decían de esta manera: dadme un niño hasta los 15 años y permanecerá católico toda la vida. ¡Terrible! Que te quiten tus hijos hasta los 15 años y luego que saben ellos, permanecerá católico toda la vida. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Hasta qué edad lo crió su verdadera madre, Jocabed? Hasta los 12. Y aunque estuvo en el palacio de Faraón, fue fiel al Señor. Se cumplió ese versículo. Y eso es lo que sabe aquí Francisco como buen jesuita, porque los jesuitas, si usted no lo sabía, es una orden católica que fue establecida en el siglo XVI para hacer una obra contraria, opuesta y oponerse a la obra de la Reforma.
lo que se llamó la famosa Contrarreforma, y el fuerte fue la educación. Y ellos dejaron que Lutero peleara y todos aquellos pelearan, pero obligaron y establecieron grandes colegios, grandes universidades, y los protestantes, cuando enviaron a sus hijos allí, en la segunda generación entró la apostasía. ¿Por qué? Porque ya los hijos no defendían lo que creían sus padres. Y eso lo sabe muy bien Francisco, y por eso está lanzando aquí el nuevo pacto educativo, porque él necesita una generación. Dice allí, individuos maduros, y por maduros léase individuos con la filosofía católica aquí, con el Laudato Si aquí. ¿Por qué? Que no sean sectarios y que sean ecuménicos y ecológicos. Terrible. Hoy más que nunca nos recuerda el pontífice, es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia. ¿Y para cuándo? Para el 2020, hermano. Todo apunta al 2020. Unir los esfuerzos para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. Una alianza, explica Francisco, entre los habitantes de la tierra y la casa común, a la que debemos cuidado y respeto. Una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre todos los pueblos de la familia humana, como también de diálogo entre las religiones. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Esa es la propuesta de la Alianza Educativa Global para el 14 de mayo de 2020. ¿Qué haremos nosotros, mis hermanos? ¿Qué estamos viendo? ¿Y cuáles son los 3 pasos que él propone? Valentía para colocar a la persona en el centro, valentía para invertir las mejores energías y valentía de formar personas disponibles que pongan el servicio de la comunidad, que se dispongan o que sean disponibles para el servicio a la comunidad. Esto es lo que nos espera dentro de, como dije, 11 días. Esto es lo que sucede, en torno a todo esto fue que se reunieron. Ahora, resumiendo, aquí tienen ustedes la solución del Papa Francisco a la crisis. En el 2008 también hubo una crisis económica y la solución fue una encíclica llamada Caritas et Veritas en el 2009. ¿Y cuál fue la propuesta de esa encíclica? Una autoridad única mundial. Ahora la crisis que ha llegado es la crisis climática. Y ante la crisis climática, ¿qué propone? Otra encíclica, Laudato Si. Y los 4 puntos que hemos listo allí la tienen en pantalla. Autoridad mundial, Domingo, Trinidad y María. Ahora, autoridad mundial, Domingo, Trinidad y María. ¿Qué más podemos decir? Esto es cumplimiento de lo que tienen allí en pantalla. Apocalipsis 17:8 nos dice: la bestia, que es el papado, que has visto era y no es. Fue en la Edad Media, hoy no es. Pero va a subir del abismo. Va a subir del abismo. O sea, el abismo lo va a permitir subir. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que el abismo, según Génesis 1, es la tierra en un estado caótico, un estado de confusión, un estado de tinieblas, un estado de desorden. Y en el sentido espiritual, esa tierra en ese contexto es crisis sociales, crisis de todo tipo, que hacen que la tierra esté en total angustia, caos, tiniebla. Y eso, dice, es lo que va a permitir. ¿Qué cosa va a permitir? Va a permitir que la bestia suba, alcance el poderío, alcance como es su propósito, la autoridad única mundial. ¿Cuál fue la respuesta de la ONU ante esta encíclica? Miren lo que dijo allí el entonces secretario general. La elogió la encíclica del cambio climático. O sea, están de acuerdo con los 4 puntos. Están de acuerdo con los 4 puntos. Y en ese mismo año que se lanza la encíclica, se lanzan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los cuales tenemos la igualdad de género, el número 5, el 7, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Acuérdense que la igualdad de género que ya acabamos de leer tiene que ver con el feminismo y el homosexualismo, ¿no? La energía asequible, el trabajo decente y crecimiento económico, también tienen su mirada puesta en la economía. La industria, innovación e infraestructura, quieren enfocarse en las ciudades. Luego dice, como lo tenemos allí, las ciudades y comunidades sostenibles, no quieren que nadie esté fuera de estas comunidades, porque eso ayuda a mantener el control.
Y el punto número 13 es acción urgente por el clima. Son las metas, objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. ¿Qué más tenemos entonces nosotros aquí? Dice el 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el último, alianza mundial para lograr los objetivos. Esos son todos los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Esos son los objetivos que ellos quieren lograr hasta el 2030. ¿Y eso qué es? Ese es el nuevo orden mundial. ¿Cuál será el resultado de estas cosas? Bueno, el resultado va a ser establecer un nuevo orden mundial. Tenemos una noticia reciente, la que está aquí en la pantalla. La COP25, la de Madrid, terminó con pocos avances. Sin embargo, el secretario general, lo tenemos allí, dice, no se dará por vencido. No se dará por vencido. ¿Y qué dice? Estoy más que decidido, más que nunca, a trabajar para que 2020 sea el año en que todos los países se comprometan a hacer lo que la ciencia nos dice que es necesario para haber neutralizado las emisiones de carbono en 2050 y para no permitir que la temperatura se eleve más de 1,5 grados. ¿Qué dice? Hacer lo que sea. Estás decidido y no se dará por vencido para que en 2020, o sea, el próximo año, todas las naciones se comprometan. ¿A qué? A Laudato Si. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos esperando? ¿Qué se avisora entonces para el 2020? Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Eso es qué cosa? Europa. Que aún no han recibido reino, pero tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Van a gobernar junto con el papado. El versículo 13 tienen un mismo propósito, un mismo consejo. ¿Cuál será ese mismo consejo? La Agenda 2030. Darán su potencia y su autoridad única mundial. ¿A quién? A la bestia. Aplicarán entonces el Laudato Si, hermano. Está profetizado. Está profetizado todo esto que hemos leído. Está pues entonces profetizado. Y ahí lo tenemos en el nuevo orden mundial. Antes y ahora. Apocalipsis 17 nos presenta esta visión. Una mujer vestida de escarlata con una copa. Montada sobre una bestia. 7 cabezas, 10 cuernos. Y la gente que está abajo maravillada en pos de la bestia. Detrás de todo esto está el dragón. Quien mueve todos los hilos es el dragón. Y ese dragón simboliza a Satanás. La cabeza de la mujer, porque la mujer es la iglesia, la cabeza de la mujer, que es la cabeza de la iglesia, representa al papado, quien por medio de la iglesia y del vino de doctrinas, de la copa, entonces va a dominar, o dominó en el pasado, los reinos bárbaros. Y así dominó a Roma, y Roma dominó a las muchedumbres. Hoy, esta misma estructura del nuevo orden mundial, esta misma estructura piramidal, no se va a cumplir de la siguiente manera. El mismo Papa va por medio del Laudato Si gobernando la Iglesia Católica y por medio del Pacto Educativo Global, como lo tienen allí, va a dominar a los reinos y naciones europeas para que impongan la Agenda 2030 en toda la Unión Europea. Y de modo que las muchedumbres, naciones y lenguas que viven aquí serán impulsadas, como aparece allí en la línea de color fucsia. Adoraron a la bestia. Y al adorar a la bestia, ¿a quién adoran? Al que está detrás de la bestia, que es al dragón. Ese es el objetivo del diablo, que lo quiso hacer en el cielo, luego no pudo, lo quiso hacer en la tierra, y a través de cada etapa de la historia del mundo ha hecho exactamente lo mismo. Bueno, fíjense, ya esta parte la vimos, así que vamos a ir más rápidamente a la lámina número 17, que se nos muestra lo que ya hemos leído. Dios, esto es voluntad de Dios. Se preguntaría uno, ¿es voluntad de Dios que eso se establezca? La Biblia dice, Dios ha puesto en sus corazones, ¿de quién? De los reyes de Europa. ¿Qué ha puesto? Ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo, la agenda de la ONU, y dar su reino a la bestia, aplicar el Laudato, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Lo dice allí, Apocalipsis 17:17. ¿Y por qué Dios permite eso? Para probar a su pueblo. El objetivo real de ellos, ¿qué es? Del dragón. Dice el versículo 13 de Apocalipsis 16. Vi salir de la boca del dragón, el diablo, y de la boca de la bestia, el papado, y de la boca del falso profeta, Estados Unidos, 3 espíritus inmundos.
a manera de ranas, son espíritus de demonios, dice el versículo 14. Hacen señales, ¿para qué? Para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo. A la ONU, pues, a las Naciones Unidas, a todas las naciones del mundo. ¿Para qué? Para congregarlos, reunirlos. ¿Bajo qué? Bajo el nuevo orden mundial. Y a través de ese nuevo orden mundial, darse la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial es un reino rebelde a la voluntad de Dios. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible son principios del reino del diablo. Porque habla de la igualdad de género. Y ustedes saben que eso lo pervierten para hablar de feminismo y para hablar de lo que es el tema del LGTBI. En la Biblia no debemos ser, como los cristianos, no debemos ser ni feministas ni machistas, sino que debemos ser humanistas. Y esto es lo que el diablo tiene como propósito para el próximo año. Y lo logrará, porque dice que adoraron al dragón, que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar contra ella. Apocalipsis 13:15. Y ejerce todo el poder de la primera bestia, el papado, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. El objetivo siempre ha sido adoración. El diablo ha querido ser adorado. Y se le va a establecer aquí, como dice el versículo 15, espíritu y poder para que el que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. El Señor nos llama, nos da un mensaje que hoy, como nunca antes, se hace presente, ¿verdad? Presente. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, si alguno se postra ante este nuevo orden mundial, y adora a esa autoridad única mundial, que es adorar a la bestia, y toma la señal en su frente. ¿Cuál es la señal? El domingo. ¿Cuál es la señal? La Trinidad. ¿Cuál es la señal? Adorar a María. Esa es la marca. La marca de la bestia es el domingo, porque el domingo apunta al Dios falso, Trinidad. El sábado, dice el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. En cambio, el domingo es para la Trinidad, tu Dios. Por eso es que en la encíclica de Laudato Si, él tiene que mencionar el domingo y la Trinidad. Pero no es el único Dios que quiere adorar, también quiere adorar a María. Por eso también la coloca allí. Autoridad única mundial, adoración a la bestia y a la imagen de la bestia. Domingo, Trinidad y María es la marca en su frente o en su mano. El que lo haga, el que haga eso, dice el Señor en el versículo 10, beberá del vino de la ira de Dios, está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Pero todo no es así, no es mala noticia, porque Apocalipsis 14:1 nos dice, después de todo este gran desafío mundial, miré, dice el Señor, miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él el grupo que va a afrontar a la bestia, a su imagen y a su marca, que va a afrontar al nuevo orden mundial, a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y va a afrontar el Laudato Si, la Trinidad y el domingo y a María. ¿Quiénes son? 144,000. Que tenían el nombre de él, de Cristo, y el de su Padre escrito en la frente. No aparece aquí el nombre de la Trinidad. No. Trinidad son 3 dioses. Y la deidad aquí es el nombre de él y de su Padre, o sea, 2. Es lo que dice la Biblia, es la profecía. Y como son estos, también dice Apocalipsis que están sellados con el sello de Dios, que según Ezequiel 20:20 es el sábado para Jehová. Porque hay otros que guardan el sábado, pero los que guardan el sábado para otro Dios que no es Jehová, no están recibiendo el sello de Dios, sino están recibiendo la marca de la bestia en la mano derecha. Hay unos que lo reciben en la frente y otros que lo reciben en la mano derecha. Esto estudiaremos luego. Pero aquí, mis hermanos, nos deja el desafío a todos nosotros. ¿De qué lado estarás tú? Que Dios te ayude y te bendiga.
vamos a seguir compartiendo todos este fin de semana estos temas de la conferencia profética. Y vamos a luego a ponerlos en YouTube para que los hermanos también puedan ser bendecidos con esta verdad. Los temas que nos quedan por exponer son la apostasía, omega del adventismo, qué debe hacer el remanente y justamente el enseñamiento final de los 144,000. Que Dios te bendiga. Este video compártelo, es urgente, es necesario, el tiempo se acerca, nos quedan 11 días. Bendiciones.